Muy buenos días, alumnos del quinto grado. Jueves 7 de mayo vamos a desarrollar nuestra sesión número 18 del curso de comunicación. Nuestro tema del día de hoy se titula La anáfora. Te pregunto en esta mañana y que puedas compartir tu respuesta con tus papás o con tus hermanos. ¿Sabes tú qué es una anáfora? ¿Sabes tú? ¿Has escuchado esta palabra? Bien. Una anáfora es un procedimiento por el cual una palabra reemplaza a otra u otras que han sido mencionados antes con el fin de no repetir palabras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Miren, si yo digo, Luis come ensalada todos los días. Luis sale todos los días a jugar fútbol. Luis ayuda a su mamá a botar la basura. Luis duerme todos los días a las 9 de la noche. ¿Qué palabra he repetido en lo que yo te he acabado de nombrar? A ver, hay una palabra que he repetido, ¿no? Varias veces. ¿Cuál es la palabra que he repetido muchas veces? Muy bien. La palabra que he repetido muchas veces es Luis. Entonces, en vez de yo estar repitiendo Luis, 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 entonces yo puedo utilizar otra palabra. O sea, ya no repetiría Luis solamente un inicio, pero puedo utilizar otra palabra que reemplace a Luis, para que no esté repitiendo una misma palabra siempre. Entonces, esa es la anáfora. Es reemplazar a una palabra que ha sido mencionada antes con el fin de no repetir palabras. Las palabras que con mayor frecuencia pueden referirse a otras son las siguientes. En otras palabras, las palabras que puedes usar son pronombres personales. ¿Ya? Los pronombres personales. Y acá observas en este cuadro los pronombres personales, la persona que puede ser en primera, segunda o tercera persona y el número que puede ser en singular o en plural. Cuando hablamos del número singular y en la primera persona es yo, me, mi. En segunda persona es tú, usted, te y ti. Y en tercera persona es él, ella, lo, la, le. Por ejemplo, si yo digo Luis come ensalada todos los días, él sale todos los días o él duerme todos los días a las 8 de la noche. Entonces no estoy repitiendo Luis, que estoy utilizando un pronombre personal en tercera persona. Bien, si fueran varias personas, entonces sería, a ver, y en plural, en la primera persona sería nosotros, nosotras. En segunda persona serían ustedes. Y en tercera persona sería él, ellos, ellas y los, que es en plural. ¿Ya? Entonces, a ver. Vamos a ver. No solamente puedes reemplazar una palabra que se repite siempre con pronombres personales, sino también puedes reemplazarlo con los adverbios de lugar. ¿Y cuáles son los adverbios de lugar? Lo que tú observas aquí, en este cuadro, ¿no? Dice aquí, adverbio de lugar, allí, acá, allá. Por ejemplo, por fin llegamos a territorio seguro. ¿Ya? Entonces, para no repetir territorio seguro, acamparemos aquí. Para no repetir territorio seguro, acamparemos aquí, muchachos. En otras palabras, es acamparemos en el territorio seguro, muchachos. Entonces, ¿cuál es la anáfora acá? Es aquí. ¿A qué palabra está reemplazando? Al territorio seguro. A territorio seguro. ¿Está bien?
Bien, seguimos. No solamente entonces hemos hablado de podemos reemplazar las palabras que se repiten con pronombres, con adverbios de lugar, pero también se puede reemplazar con los demostrativos. Los demostrativos son este, ese, aquel, está, esa y aquella. Y acá el ejemplo es, entraron a la casa abandonada. Entonces, para no poner casa abandonada, entonces, ¿con qué demostrativo estoy reemplazando? Con está. Esta lucía un aspecto sepulcral. ¿Qué lucía un aspecto sepulcral? La casa abandonada. Entonces, ¿qué anáfora estoy utilizando para reemplazar a la casa abandonada? El demostrativo está. Esta lucía, ¿no? Esta casa abandonada lucía un aspecto sepulcral. ¿Te das cuenta? Entonces, hasta aquí estamos viendo, puedo reemplazar a las palabras para que no se repitan con proverbios, con adverbios y con los demostrativos. Continuemos. También puedo reemplazarlos con los relativos. ¿Y cuáles son los relativos? ¿Quién? ¿Quiénes? El qué, la qué y la cual. Por ejemplo, en la extraña casa se escuchaban ruidos. En la extraña casa se escuchaban ruidos, los cuales, está en plural, asustaban a los muchachos. ¿Qué asustaban a los muchachos? Ruidos, ¿no? Los ruidos. Entonces, por eso, la anáfora que estoy utilizando para reemplazar a los ruidos, es los cuales asustaban a los muchachos. Esta es la anáfora que es un relativo. ¿Está bien? Continuamos. Bien, entonces acá puedes observar un mapa conceptual y este mapa conceptual vas a copiar en tu cuaderno de comunicación, solo las diapositivas que tengan este osito con un corazón, ya que se acerca el Día de las Madres, ¿no? Todas las diapositivas que tengan esto vas a copiar. Entonces, esta diapositiva va a ser copiada en tu cuaderno. ¿Qué era la anáfora? ¿Te acuerdas que vimos que era la anáfora? A ver, ¿qué es una anáfora? Es un procedimiento, ¿no?, por el cual una palabra reemplaza a otras para evitar repetirlas, ¿te acuerdas? Entonces, eso es lo que tengo que llenar. Así tengo que copiar mi cuadro, ya lleno. Ahora, la anáfora es un procedimiento por el cual una palabra reemplaza a otra u otras para evitar repetir. Ahora, la anáfora, palabras que con mayor frecuencia pueden referirse a otras. ¿Cuáles son? Las que yo puedo usar para no repetir una palabra son los pronombres personales, y aquí están los pronombres personales. Yo, me, mi, nosotros, nosotras. Y otros más, ¿no? Por eso hay 3 puntos suspensivos. Puedes utilizar adverbios de lugar. Aquí, ahí, allí, acá, allá. Como te puedes ver. Demostrativos, este, ese, aquel, esta, esa y aquella. Y relativos, quién, quiénes, el, qué, la que y la cual. Este mapa conceptual vas a copiarlo en tu cuaderno. Bien, ya sabemos que es una anáfora. Una anáfora es cuando yo utilizo un pronombre para no repetir una palabra varias veces. ¿Ya? Entonces vamos ahora a ver diferentes ejemplos donde yo pueda ver la anáfora que estoy utilizando. Y tú puedas decir si es un demostrativo, si es un adverbio de lugar, es un pronombre o es un relativo. ¿Está bien? Bien, acá están los ejemplos. El primer ejemplo dice lo siguiente. El karate es un deporte oriental. Ese gran deporte conquistó el mundo. La anáfora es ese. Ese, ¿qué tipo de anáfora es? A ver, piénsalo, es un demostrativo.
Estoy utilizando este demostrativo para no repetir la palabra karate. ¿Está claro? Esta anáfora que es ese, estoy utilizando este demostrativo para no repetir la palabra karate. Recuerda que la anáfora se utiliza para no repetir una palabra varias veces. ¿Está bien? Si no, diría esto: el karate es un deporte oriental. El karate, dice, es un gran deporte que conquistó el mundo. Entonces, para no repetir nuevamente karate, entonces por eso estoy utilizando esta anáfora que es ese. Esa es la anáfora. ¿Está claro? Ese es la anáfora. Y es un demostrativo. El segundo ejemplo dice lo siguiente: me encanta tu jarrón, este que tienes sobre la mesa. Este también es un demostrativo. Este es la anáfora y está reemplazando a la palabra jarrón. Para no repetir jarrón, utilizo el demostrativo y este demostrativo este es una anáfora. Para no repetir jarrón, utilizo esta anáfora, este demostrativo. Bien, me encanta tu jarrón, este que tienes sobre la mesa. Muy bien. Seguimos con nuestro tercer ejemplo. La computadora de escritorio, ese gran invento tecnológico. ¿Cuál es la anáfora? Es ese. Otra vez estamos utilizando un demostrativo. ¿A qué palabra está reemplazando? Está reemplazando a la palabra computadora. ¿Ya ves qué fácil y qué importante es saber sobre la anáfora? Continuamos. En el ejemplo número 4 dice: Ana y Luis son novios. Ella es romántica y él poeta. Ella es romántica y él es poeta. La anáfora ella, ya sabemos que ella, ¿qué es? Es un pronombre personal, ¿no? Ella. ¿Está reemplazando a quién? A Ana. Esta es la anáfora. ¿Y él qué es? Él es también, es un pronombre, ¿no? Él también es un pronombre. Entonces, es un pronombre personal en tercera persona en singular. Entonces, él está reemplazando a Luis. Para no repetir nuevamente Ana y Luis, estamos utilizando estas anáforas. Qué fácil, ¿no, chicos? Continuamos con el ejemplo número 5. La casa de ventanas grandes, aquella en la que vive, sigue hermosa. La casa de ventanas grandes, aquella en la que vive, sigue hermosa. Aquella, ¿qué tipo de anáfora es? ¿Qué tipo de anáfora es aquella? También es un demostrativo, ¿no? Entonces, esta es la anáfora que está reemplazando a casa. A casa. ¿No? Entonces, para no repetir casa, entonces estoy utilizando la anáfora aquella. Continuamos con el ejemplo número 6. Rogelio y Pamela tocan un instrumento. Ellos tocan piano y violín. Bien, Rogelio y Pamela, estoy reemplazando a este pronombre que es un pronombre personal, que está en qué persona. Ellos es tercera persona y está en plural. ¿Por qué plural? Porque se está hablando de Rogelio y Pamela. Ellos reemplaza a Rogelio y Pamela. El número 7. El número 7 dice: el Chavo del 8, aquel personaje de la televisión. El Chavo del 8, aquel personaje de la televisión. Aquel es la anáfora. ¿Y a qué está reemplazando aquel? Está reemplazando, es un demostrativo y está reemplazando Chavo al Chavo del 8, ¿no? Es una anáfora. Bien, continuamos. Vamos a continuar ahora con tu libro de actividades.
en la página 80 y 81. Vamos a desarrollar una página y tú desarrollas la otra página. ¿Está bien? Bien, entonces ya tienes tu libro de actividades, entonces vamos a comenzar a trabajar. Bien, dice, tiene como título la anáfora. Observa la escena, luego responde las preguntas. Dice, y estos habitantes de África siempre han padecido el hambre, de modo que tu máquina no puede regalarles ahora la comida. Volvemos a leer. Y estos habitantes de África siempre han padecido el hambre, de modo que tu máquina no puede regalarles ahora la comida. Hay una pregunta que dice ahí, ¿a quién se refiere el pronombre subrayado? Les. ¿A quién se refiere? Regalarles. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere el pronombre subrayado que es les? Se refiere a los habitantes de África, ¿no? Se refiere a los habitantes de África. Y eso es lo que tengo que señalar, a estos habitantes de África. ¿Qué recurso se ha empleado para evitar la repetición? Para que no se repita a estos habitantes de África, ¿qué recurso se ha utilizado? Se ha empleado entonces la anáfora. Y eso es lo que tienes que escribir en tu libro de actividades. Bien, entonces ya ahora que ya has desarrollado, vamos a continuar. Este es un mapa conceptual que ya lo hemos visto anteriormente y tú tienes que llenarlo de esta manera, donde nos habla de los anáforas y de las palabras que reemplazan a otras palabras para no repetirlas varias veces. Bien, en la número 2 dice lo siguiente. Escribe a qué o a quién se refieren las palabras destacadas en el texto. ¿Ya? Entonces vamos a leer el texto y vamos a ver a quién se refiere. Los cuentos que componen las 1001 noches son anónimos y muy antiguos. Forman parte de la tradición oral de diversos pueblos. La mayoría de estos relatos que circulaban de boca en boca provienen de la India. De allí pasaron a Persia y luego a Arabia, donde se los recopiló y fijó por escrito. En esta obra hay historias universalmente conocidas como Aladino y la lámpara maravillosa, Ali Baba y los 40 ladrones o Sinbad el marino. Las 1001 noches ha influido en la producción de numerosos escritores, pintores, músicos y cineastas, y se la considera uno de los tesoros literarios de todos los tiempos. Vamos a volver a leer y quiero que esta vez que volvamos a leer te des cuenta de estas palabras que están en negrita. Dice, escribe a qué o a quién se refieren las palabras destacadas en el texto. Entonces, las que están destacadas en el texto es allí, acá ves allí, a quién se refiere, dónde, a quién se refiere, y dónde, y también los recopiló y fijó por escrito. Bien, vamos entonces a leer nuevamente. Los cuentos que componen las 1001 noches son anónimos y muy antiguos. Forman parte de la tradición oral de diversos pueblos. La mayoría de estos relatos que circulaban de boca en boca provienen de la India. De allí pasaron a Persia y luego a Arabia, donde se los recopiló y fijó por escrito. En esta obra hay historias universalmente conocidas como Aladino,
y la lámpara maravillosa, Alí Baba y los 40 ladrones o Sinbad el marino. Las 1001 noches han influido en la producción de numerosos escritores, pintores, músicos y cineastas, y se la considera uno de los tesoros literarios de todos los tiempos. Bien, cuando hablamos de allí, ¿a quién se refiere? A ver, contesta en casa. ¿Dónde? ¿A quién se refiere? Los, ¿a quién se refiere? Y la, ¿a quién se refiere? Muy bien. Cuando hablamos de allí, se refiere a la India. ¿Ya? A la India. Porque acá dice, la mayoría de estos relatos que circulaban de boca en boca provienen de la India. De allí, entonces de allí es está reemplazando a la India, se refiere a la India. Antes de los está ¿dónde? ¿Dónde se refiere a quién? A Arabia. Pasaron a Persia y luego a Arabia. ¿Dónde? ¿Dónde es Arabia, no? Se refiere a Arabia. Los se refiere a quién? A los relatos. Dice, se los recopiló y fijó por escrito. Entonces, la mayoría de estos relatos, por eso los se refiere a los escritos, a los relatos, perdón. Esta palabra los se refiere a los relatos. Y este la se refiere a las 1001 noches. Bien, entonces te das cuenta que estas palabras que están en negrita son anáforas que están reemplazando a las palabras que están en el texto. Bien. Bien, ahora te toca a ti. Tú tienes que desarrollar la página 81 de tu libro de actividades. Lee bien, desarrolla, luego tomas una foto a tu tarea y me la mandas por Cubicol. Bien, de verdad que me da mucha alegría el poder haber estado contigo en estas clases que nos tocan hoy día jueves, que es matemática, que es comunicación y que es personal social. Bien, nos vemos el día de mañana con nuestra clase de personal social y el plan lector.